días, bienvenidos, bienvenidas este viernes 13 de agosto al programa de entrevistas de OnePlus TV. Iniciamos a las 7:08. Tuvimos aparentemente un problema con la conexión con nuestra primera invitada a la mañana, pero ya está resuelto. Quería comentarles que en una rueda de prensa del COE Nacional, la ministra de Salud informó que en el país se registran 544 casos de variantes de preocupación del coronavirus. Estos son Delta, Gamma y Alfa. Las tres ya están en 19 provincias. Entre ellas, las que más casos tendrían serían Pichincha, Guayas, Del Oro y Afay. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, cataloga a estas situaciones con el término de preocupación, ya que pueden afectar la salud pública global. Es de entre 40 y 80% más transmisible que la londinense o alfa y el 50% más que la original de Wuhan, en China, en donde comenzó la pandemia. Por eso la ministra de Salud pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de mascarillas. Aparentemente, estas precauciones son las únicas que han mostrado ser efectivas a través del tiempo para combatir la pandemia. Y bien, vamos con otro tema, que es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Legisladores que en campaña criticaron duramente a la anterior Asamblea, hoy más rápido que volando caen en picada, logrando llegar a un desprestigio en muy corto tiempo. Hablaremos de esto con la asambleísta Yesenia Guamaní de la bancada de la Izquierda Democrática. Nuestro editorial, a cargo hoy del economista Fidel Márquez, nos trae el tema del desarrollo agrícola en el Ecuador. Y los incendios forestales son un flagelo en nuestro país, dañando miles de hectáreas de tierra, con su consecuente afectación ambiental y económica. ¿Son estos incendios provocados? ¿Son casos fortuitos? El Ministerio de Ambiente dice que también es un tema cultural. Isabel Tamariz Mata, ingeniera en gestión ambiental, nos hablará sobre este tema. Pero vamos, empecemos cuando son las 7:10. Empecemos con la asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, solicitándole que nos comente, aparte de darle la bienvenida, que nos comente por qué la interpelación a Pablo Celi terminó en una ola de acusaciones. Primero entre Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, y otros asambleístas más. Muy buenos días, Yolanda, un gusto saludarle a usted, un gusto saludarle también a todo el país, gracias. A toda la audiencia que se une a este espacio. Sí, bueno, la Asamblea Nacional está tratando el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. Fue alrededor de 12 horas de debate que tomó justamente este tema y con una votación de 134 votos se calificó este proceso de juicio político en contra del excontralor, un caso que sin duda alguna ha indignado el país por los casos irregulares, por los procesos irregulares que se han dado en la Contraloría General del Estado, una institución seria que se ha convertido en una institución con glosas desvanecidas, con glosas desaparecidas. Estamos hablando de una autoridad, de una exautoridad que incumplió sus funciones, que incluso intentó controlar a su institución desde la cárcel. Y en esto también hay que preguntarnos como ecuatorianos, ¿qué pasa también con los mandos medios? Sin duda alguna hay que realizar una profunda limpieza a la Contraloría General del Estado. En este momento el excontralor Pablo Celi ya ha ido a juicio político, se ha calificado este caso como una estructura criminal dentro de la Contraloría General del Estado. Sin duda alguna, reitero, hay que realizar una limpieza profunda a esta institución, pero se debe iniciar con Celi, con este juicio político para la censura e inhabilitación de ejercer un cargo público. Efectivamente, asambleísta, y ese es el tema de fondo y es el tema que debió preocupar en primera instancia a los asambleístas y obviamente al país. Sin embargo, se dieron una cantidad de hechos mediante los cuales parecería que realmente el interpelado fue Fernando Villavicencio.
se dijo de todo, hubo acusaciones de todo tipo y lastimosamente en comunicación es así. Eso fue lo que trascendió con más fuerza que el trabajo de fondo que ustedes estaban haciendo. ¿Qué está pasando? Bueno, entiendo que hay un error administrativo que también fue realizado por la Comisión de Fiscalización, pero más allá de esto, mi querida Yolanda, yo me quiero referir son a los resultados de que esta Asamblea Nacional tiene que dejar precedentes importantes para el país, tratando todos los juicios políticos, los pendientes y los que también estamos impulsando. Este juicio en contra del excontralor Pablo Celi se tenía que topar y por eso la Asamblea Nacional ya en el Pleno fue realizada la moción por Alejandro Jaramillo, presidente de izquierda, jefe de bancada de Izquierda Democrática, quien mocionó justamente a que una vez que se revisó el informe que duró alrededor de 5 horas, todos los detalles de las comparecencias que fueron realizadas por la Comisión de Fiscalización, después de ello y ya conociendo algunos parámetros importantes, se dio paso a esta moción para continuar con este juicio político en contra del excontralor Pablo Celi y el resultado fue que se va a juicio político. Por eso nuestra responsabilidad como legisladores en nuestro proceso justamente de fiscalización a que se traten todos los juicios políticos. El otro es el cual estoy impulsando en contra del ya vamos a llegar a esto y le voy a dar la debida importancia. Ahora, usted sigue llevando el tema a lo de fondo y le doy toda la razón de hacerlo así. Sin embargo, la ciudadanía del país está realmente asombrado de lo que se dio en esa sesión de la Asamblea, en donde, por ejemplo, algo que hizo mucho ruido fue la rueda de prensa de la Asamblea, de la presidenta Yori, acompañada de varias bancadas, entre ellas la Izquierda Democrática. Entonces, no es que ustedes solamente hicieron el trabajo de fondo en la interpelación a Celi y en llegar a convenir en que se continúe con el juicio político, sino que también se incorporaron a este tema en donde hubo dimes y diretes entre varios legisladores, inclusive ustedes apoyaron a la presidenta contra el asambleísta Villavicencio, o se le puede dar otra lectura a este hecho. Bueno, cada uno de los legisladores tuvo su posición. En mi caso, yo tuve una posición referida justamente al caso, al proceso, al debido proceso que se debe seguir en contra del excontralor Pablo Celi. Sí hubo posiciones de algunos legisladores en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El mismo presidente Villavicencio ha mencionado también que esto se da por algunas acciones que incluso estarían involucrados algunos asambleístas, porque claro, el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi abre un abanico de investigaciones en las que también estarían involucradas otras autoridades. Pero más allá de eso, mi querida Yolanda, este es un proceso de investigación que entiendo ya lo está tomando la Comisión de Fiscalización y lo importante es que avancemos, que esta asamblea empiece, pero bueno, ya más de 2 meses en funciones, estamos realizando algunas acciones tanto de fiscalización como de legislación, pero ya en este proceso de fiscalización era muy importante para el país que se llame a juicio político al excontralor. Perfecto, pero esto quiere que no marca una tónica, marca un tono dentro de la Asamblea y cómo se están enfrentando los temas. Entonces, usted bien hace en rescatar el tema de fondo, sin embargo, lo que menos se evidenció fue aquello en esta sesión de la Asamblea, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la presidenta que dice que todo esto se debe al hecho de ser mujer amazónica. Esto no es una cosa de poca importancia. Se empiezan a hablar de temas de género y razones sociales para que ellas se victimizan en ese sentido. Ojo, estamos hablando de temas que son realmente, a mí me parece que son fundamentales, o sea, y no puede caer todo simplemente en una apreciación de ese tipo.
¿Qué va a pasar? Por supuesto, Yolanda, pero aquí hay dos posiciones que son claras y que están divididas. La posición de la presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Guadalupe Llori, con sus debidas justificaciones, que usted mismo lo ha mencionado, que ha explicado ya en la rueda de prensa junto a otros colegas legisladores, incluso jefes de bancada. Y de la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha explicado que esto se trata de un error administrativo, pero más allá de eso, él también ha indicado que este juicio en contra del excontralor abre un abanico porque, por supuesto, ya en la investigación hay autoridades, incluso había mencionado alcaldes, prefectos, incluso asambleístas que estarían o tendrían cierta responsabilidad, pero eso lo tendríamos que hablar una vez que se haya investigado ya más a profundidad y que tengamos datos concretos. Entiendo que este es un proceso que está en investigación. Antes de pasar al pedido de ustedes de censura y destitución del defensor del pueblo, ¿qué ha pasado con el tema de la asambleísta Rosita Cerda? ¿Quedará todo en una suspensión de 15 días? ¿Esto pedido por Pachacuti, que alguien ha cogido esta bandera? Bueno, este es un tema que ya está en la Comisión de Ética. Yo no estoy de acuerdo con lo dicho por la asambleísta Cerda. Se tiene que seguir un debido proceso y aquí es importante no confundir a la ciudadanía. En ningún momento se ha votado para que no se realice una sanción a la asambleísta Cerda por lo dicho, por lo que todos los medios de comunicación y la ciudadanía lo conocen muy bien. Al contrario, se debe sancionar, pero sí hay que seguir el debido proceso, y el debido proceso indica justamente que este caso esté ya en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Bien, ahora sí vamos al tema que usted al que quería entrar. Usted y Ricardo Vanegas de Pachacuti, que acusan al defensor del pueblo de incumplimiento de funciones, ¿verdad? Piden su censura y destitución. ¿En qué sustentan su pedido? Sí, yo he impulsado el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, este juicio que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, fue calificado también por la Comisión de Fiscalización por unanimidad. Esto pasó el pasado martes. Eso nos da la pauta a que sigamos un debido proceso, a que cumplamos también plazos establecidos. Y justamente en esta segunda etapa de este juicio político en contra del defensor del pueblo, estamos ya en etapa de pruebas de cargo y de descargo. En mi caso, las pruebas de cargo, yo he solicitado la comparecencia ya en esta segunda etapa de exautoridades que tienen o tendrían información importante. Por ejemplo, la comparecencia al exministro de Gobierno, Gabriel Martínez. También he solicitado la comparecencia del director del ECU 911, del mayor de la policía, Juan Fernando Ramos, y también del jefe de seguridad del defensor del pueblo, el teniente de la policía Darwin Vicente Naranjo. Estas comparecencias justamente en esta segunda etapa, que tenemos 15 días de establecer estas pruebas de cargo. Después de esto tendremos los 10 días para aplicar justamente estas pruebas de cargo de cada uno de los interpelantes. En mi caso, este juicio político en contra del defensor del pueblo por incumplimiento de funciones. El defensor del pueblo ha incumplido las funciones que dicen claramente en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es ejercer la magistratura ética en derechos humanos. Debe prevenir y proteger los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vemos con el comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo, Freddy Carrión, que esto se ha incumplido. En mi proceso existe, yo lo he manifestado, hay una vulneración de derechos en contra de una mujer. Hay un incumplimiento de funciones por parte del defensor del pueblo, Freddy Carrión. También ha incumplido lo que dice la Constitución de la República, ha incumplido lo que dice la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de una mujer.
Ok, ustedes van a hacer de todas maneras algún seguimiento muy cercano a la Comisión de Fiscalización para que no se den errores de forma y de fondo que de alguna manera empañen este proceso que ustedes están llevando adelante. Sí, hay que cumplir, reitero, un debido proceso, hay que cumplir plazos establecidos. Yo justamente eso lo sabemos, pero el día de hoy se va a realizar la autorización, se va a revisar el cronograma justamente de comparecencias y de algunas acciones. Ese cronograma hay que cumplirlo, cumpliendo en este caso las fechas establecidas. Ese cronograma podría alterarse si es que se da algún proceso interno en la Comisión de Fiscalización como para realizar un cambio de la cabeza, o sea, de su presidente. Este cronograma tiene que ser revisado por la Comisión de Fiscalización, por el presidente, por la vicepresidenta y por todos los colegas legisladores que integran Claro, pero en caso de que haya un cambio de la presidencia, habría también, existiría, o se tienen que a rajatabla cumplir con los plazos establecidos. Se tiene que cumplir con los plazos establecidos. ¿No? De un cambio de la presidencia. El día de hoy la Comisión de Fiscalización tendrá que aprobar este cronograma. Bien, finalmente, usted habría puesto en un tuit que va a pelear por los derechos de los maestros con respecto a las reformas a la ley educativa intercultural. Lo que dice la Corte Constitucional es que esos beneficios requieren estudios de factibilidad financiera y estudios actuariales del Seguro Social. ¿Van a trabajar en ese tema? ¿Es por ahí donde ustedes van a tratar de sacar adelante la ley? Sí, nosotros hemos defendido los derechos de los maestros y maestras del país. La Corte Constitucional el día de ayer falló a favor de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero con dos excepciones, y yo considero que son las más importantes. Ha declarado la inconstitucionalidad a lo que se refiere al aumento de las remuneraciones y también la pensión, la jubilación especial. Estos dos aspectos importantes formaban parte de estas reformas y yo considero que esto es lo que ha dejado ya al Pleno, a la Asamblea Nacional a que se ha tratado. Vamos a revisar, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que también asumir en este caso esta responsabilidad y con el único fin de darle justamente a los maestros y maestras los derechos para que no sigan vulnerándose. Lamentablemente la Corte Constitucional falló a favor de las reformas de la ley orgánica, sí, más no de estos dos aspectos importantes. Claro, el problema de fondo es el que tiene relación con la parte presupuestaria que no fue tomada en cuenta la primera vez que se aprobó. El mismo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, ha dicho que es poco probable que se pueda cumplir con este ofrecimiento debido a que no hay manera de justificar estos beneficios, no porque no sean merecidos, sino que no hay la capacidad económica. Quiero agradecerle por habernos acompañado, asambleísta, esta mañana. Y bueno, éxitos con su gestión, con su función, y simplemente, no soy nadie para decirlo, pero como ciudadana sí les puedo pedir que dentro de la Asamblea pues exista mayor cordura y no involucrarse en estos problemas personales y de acusaciones mutuas que lo único que hacen realmente es llevarles al desprestigio. Quiero agradecer a la asambleísta Wamani una vez más y espero que podamos seguir conversando de estos importantes temas a futuro.